7:20 minutos en Caracas. Vamos a estar conversando esta mañana sobre diferentes temas de interés que preocupan en este momento al mundo, sobre todo a millones de fieles católicos que están a la expectativa de la salud del Papa Francisco, también muy pendiente de las últimas noticias respecto a su estado de salud, que en días pasados fue crítico. Hemos visto que en estas horas ha presentado una ligera mejoría, pero vamos a estar profundizando sobre esto, también sobre los escenarios y sobre el reciente anuncio de canonización del beato venezolano, el doctor José Gregorio Hernández, con Andrés Enríquez, quien es escritor y también corresponsal de ACI Prensa y EWTN, el canal de noticias católico. Bienvenido, Andrés, un placer que nos acompañes. Muchísimas gracias, un honor para mí estar aquí. Andrés, ¿qué sabemos sobre la salud del Papa Francisco y cuáles son los escenarios inmediatos que tiene la Iglesia Católica ante esta preocupación que existe en el mundo y las millones de oraciones que hemos visto tanto en redes sociales como en la Plaza San Pedro, también en diferentes países y en su natal Argentina? Pues sí, son horas decisivas para la salud del Papa Francisco y horas muy difíciles también para los católicos a nivel mundial. El Papa fue ingresado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma hace casi 2 semanas, el viernes 14 de enero, con una bronquitis crónica que lo aqueja desde hace ya algún tiempo. Esa bronquitis luego derivó en una neumonía bilateral que fue detectada a los pocos días de su hospitalización. Hay que recordar que el Papa Francisco tiene una condición médica, él no tiene el lóbulo superior derecho de uno de los pulmones, producto también de una patología que sufrió de joven, y pues esto complica un poco más el cuadro que presenta el Santo Padre. Durante estas 2 semanas, pues, el Vaticano ha informado en múltiples ocasiones que el cuadro que presenta el Santo Padre es un cuadro complejo, es una situación de salud crítica. Hace pocos días, el fin de semana pasado, pues, el Papa presentó una crisis respiratoria asmática prolongada que requirió y que todavía necesita, pues, el suministro de oxígeno de alto flujo. El Papa tiene conectadas 2 cánulas a los orificios nasales para poder respirar con normalidad. Esto también se ha unido a otras condiciones, a otras patologías, como una anemia que requirió de transfusiones de sangre también en los últimos días y que, por supuesto, complican un poco más lo que es la situación de salud del Santo Padre. Sin embargo, el Vaticano también ha expresado, y el mismo Papa ha enviado mensajes de que afronta su hospitalización con esperanza, y consciente de su situación, que aunque compleja, pues la Santa Sede y los católicos del mundo no perdemos la esperanza de que la pueda superar sin ningún tipo de problema. Andrés, ¿y qué sabemos de quién está alrededor del Papa Francisco, quiénes lo acompañan y cómo está dirigiendo sus actividades parcialmente, como lo ha anunciado el Vaticano? Que por eso es que hemos visto estos últimos anuncios que se han dado durante esta semana, lo que evidencia que está trabajando de alguna manera y que también está mejorando también de alguna forma, ¿no? Por el hecho de que se den este tipo de declaraciones, no emitidas por él directamente, pero sí mensajes que hacen sus portavoces. Sí, pues el Papa está acompañado por sus más cercanos colaboradores, los cardenales que lo asisten en su trabajo diario. Incluso algunos han dicho con un toque de sentido de humor que el Papa no ha descansado y que ha continuado con sus labores durante estos días de hospitalización, lo cual podría complicar un poquito, digamos, su recuperación. Pero el Papa se mantiene activo, el Papa se mantiene trabajando y pues prueba de ello, yo creo que en Venezuela tenemos una prueba muy cercana de eso, y es que firmó hace pocos días el decreto de canonización del beato José Gregorio Hernández. Además de sus colaboradores más cercanos, pues yo creo que el Papa ha estado acompañado por todos los católicos a nivel mundial de una manera muy cercana. En prácticamente todos los países del mundo se han organizado algún tipo de iniciativa de oración por la salud del Santo Padre, y específicamente en Venezuela, pues la Conferencia Episcopal ha querido convocar el jueves pasado a una jornada de oración frente al Santísimo Sacramento. Hay que recordar que la Iglesia Católica dedica especialmente los días jueves a la adoración eucarística, a la oración frente a la hostia consagrada, al Santísimo Sacramento del altar, y pues ha pedido a todos los fieles venezolanos que se unan en oración y que dediquen sus ratos frente al Santísimo y de oración con Dios para pedir por la pronta recuperación del Papa. ¿Qué escenarios habría en caso de que, bueno, se dé un escenario lamentable de que el Papa Francisco deje este mundo, como es la condición natural humana de todos, que ojalá que no, eso no suceda, pero qué escenarios podrían abrirse en el Vaticano, quiénes podrían ser sus sucesores o qué proceso entraría en vigor a partir de ese momento si llega a anunciarse en el futuro que ha fallecido? Sí, pues
La Santa Sede ha sido muy clara en que no hay que especular con ese escenario aún, que aún hay mucha esperanza de que el Papa se recupere y que pueda salir del hospital. Y yo creo que es algo que por lo que todos los católicos tenemos que rezar y que esperar con mucha esperanza. Hay algo que nosotros desde EWTN pues afrontamos de una manera muy especial, es toda esta situación. Para nosotros no es un jefe de Estado más, no es un diplomático más que está enfrentando una situación de salud complicada, es el Papa de la Iglesia Católica y pues en ese sentido lo sentimos como alguien muy cercano, lo sentimos casi como un familiar y pues le damos ese trato y esperamos con mucha esperanza que el Papa pues pueda salir y se recupere. Sin embargo, hay que tener en cuenta también de que todos en algún momento vamos a ser llamados a la presencia de Dios y en el momento en que eso ocurra, en el caso del Papa Francisco, pues la Iglesia va a empezar un proceso que va a durar algunos días, que comienza con la declaración de sede vacante, es decir, la diócesis de Roma, que preside el Papa, se va a quedar sin obispo, se declara la sede vacante y después de los servicios funerales y de las exequias del Papa, los cardenales electores de la Iglesia Católica de todo el mundo, es decir, los cardenales menores de 80 años, se reúnen en Roma para iniciar el proceso del cónclave que, pues, como te digo, pasa por diversas etapas durante varios días. Los cardenales se reúnen primero en congregaciones generales, que son jornadas en las que reflexionan y debaten sobre los principales retos de la Iglesia Católica a nivel mundial y, por ende, sobre el perfil que debería tener el próximo pontífice. A partir de allí, pues establecen una fecha para el inicio del cónclave que es precisamente las jornadas de votación en las que se reúnen los cardenales electores para elegir al próximo pontífice. En estas jornadas, para que un cardenal salga electo para el cargo de papa, pues necesita el 2/3 de los votos de la asamblea y de aceptar el cargo, pues se convertiría en el próximo papa de la Iglesia Católica. Claro, muy interesante, ¿no? Todos los procesos que sigue la Iglesia Católica mientras esto ocurre y además cada vez que se renueva la figura del jefe de Estado del Vaticano, independientemente de cuáles sean las razones por una renuncia, como ocurrió con Benedicto XVI, o por el fallecimiento, como ocurrió con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Ahora, Andrés, en pocas palabras, para terminar esta parte del programa, como periodista, también como creyente, ¿qué crees ha sido el legado que tiene el Papa durante estos casi 12 años de pontificado? Yo lo pudiera ver como una figura reformista y que también ha evidenciado diferentes fallas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ves tú? Pues sin duda el Papa ha sido una persona que ha acercado a la Iglesia a las periferias. Desde el inicio de su pontificado, él remarcó eso en muchas ocasiones, acercar a la Iglesia a los más vulnerables, a los más necesitados de la sociedad. Ha hecho innumerables llamados, yo creo, a los jóvenes a salir de las comodidades, ese famoso llamado a hacer lío, ¿no? Y pues precisamente salir de esas comodidades para llevar el mensaje del Evangelio y de la Iglesia a los que más lo necesitan. Más allá de eso, pues yo creo que el Papa se ha referido en muchas ocasiones también al tema del cambio climático, al tema precisamente de atender de manera responsable la creación y de administrarla con responsabilidad. Y pues sí, eso, el Papa ha tenido un mensaje de cercanía y de llevar a la Iglesia a los que más lo necesitan y el mensaje del Evangelio a los que más requieren de eso en este momento. Ciertamente, y al regreso de la pausa continuamos conversando con Andrés Enríquez, es escritor, periodista y también corresponsal en Venezuela de EWTN y ASI Prensa, que es la agencia católica que sigue las noticias de la Iglesia en Venezuela, en el mundo, que usted puede ver seguramente por sus plataformas digitales. Estamos conversando con él sobre este tema muy interesante, que es la salud del Papa Francisco, que a todos nos ha mantenido en expectativa, con mucho interés, atención, seguimiento, por supuesto, preocupados desde diferentes partes del mundo por la figura que representa el pontífice, pero también vamos a conversar en la próxima parte de un tema que le interesa mucho a Venezuela y que la feligresía venezolana, los devotos, los creyentes del doctor José Gregorio Hernández, beato, esperaban desde hace mucho tiempo. Esto se ha revelado esta semana y vamos a ver qué nos dice Andrés en la próxima parte sobre las informaciones que existen respecto a la canonización del beato José Gregorio Hernández. Son las 7:29 minutos, vamos a la pausa y en breve más.